Descubre el increíble secreto oculto que transformará tu vida para siempre, te sorprenderá. La vida de María, una contadora de 30 años, se ha convertido en una rutina monótona. Cada día, se sumerge en números y balances, mientras su corazón anhela algo más. En las calles vibrantes de Los Ángeles, su alma se siente atrapada, como si estuviera congelada en un cubo de hielo. Los sueños de ser artista, de pintar y crear, la persiguen constantemente, salpicando sus pensamientos con destellos de colores que nunca pudo traducir en su vida real. La presión de sus padres, quienes sacrificaron todo por su educación, pesa sobre sus hombros como una losa que aplasta su espíritu. Pero hoy, algo está a punto de cambiar. Mientras organiza el ático de su abuela, encuentra una caja desgastada, llena de cartas y dibujos arrugados. Al abrirla, un torbellino de emociones la atraviesa. Esa simple acumulación de recuerdos le revela un secreto desgarrador: su abuelo fue un pintor aclamado en su pueblo, un talento que jamás imaginó formar parte de su linaje. María siente como una chispa se enciende en su interior, iluminando el camino hacia un deseo reprimido. Sin embargo, en medio de esa revelación, una ola de tristeza la inunda. ¿Por qué ha permitido que su voz se ahogue bajo una rutina que no resuena con su ser? Cada golpe de su corazón parece un recordatorio de una vida no vivida, un eco de los colores que ha dejado escapar. Dudando de sí misma, se enfrenta a la encrucijada de seguir en el camino seguro de la contabilidad o arriesgarse a perseguir su verdadera pasión. La presión laboral aumenta cada día, con Jorge, su colega, socavando su confianza en cada proyecto. El ambiente se vuelve hostil. Las miradas burlonas y las críticas agudas perforan su autoestima, que ya se siente tambaleante. Se encuentra atrapada en un mar de inseguridades, cuestionando cada decisión que tomó hasta ahora, preguntándose si realmente merece un lugar en el mundo del arte, ese mundo que siempre la ha fascinado. La angustia la consume. Su mente está en caos, la respiración irregular y los músculos tensos, incapaz de encontrar paz en su elección. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La urgencia de tomar una decisión la abruma mientras considera la exhibición de arte que se avecina. Esta podría ser su oportunidad de mostrar sus obras, de dar un paso hacia la autenticidad. Sin embargo, la sombra de Jorge la acecha, listo para desestabilizarla, listo para hacerla sentir como una impostora. La imagen de su abuelo pinta en su mente, su legado pulsando, exigiendo ser defendido. Su legado, pero, ¿y si sus obras no son lo suficientemente buenas? La presión interna se intensifica como una tormenta que amenaza con desbordarse. María siente que el tiempo se le escapa. Al mirar en el espejo, ve a una desconocida que ha permitido que el miedo defina su historia. Con cada latido, se acerca más a la revelación que marcará su vida. ¿Se atreverá a enfrentarse a sus miedos más profundos y reclamará su lugar en el mundo del arte, o se hundirá una vez más en el olvido que eligió? La pregunta resuena en su mente, una sinfonía de duda y determinación que la acompaña. La tensión se intensifica a cada instante, dejando una sola certeza en el aire: su historia está lejos de concluir, y con cada paso, su verdad está lista para redefinirse. El día marcado en el calendario se acercaba como un tren de carga, arrastrando consigo la mezcla de ansiedad y esperanza que habitaba en el pecho de María. Cada amanecer se presentaba con la misma pregunta intrusiva: ¿vibraría su corazón frente a los colores o se ahogaría en la grisura de lo conocido? La exhibición se convertiría en un crucible, donde sus sueños se enfrentarían a sus más temidos fracasos. La presión aumentaba con cada comentario despectivo de Jorge, quien había hecho de su vida laboral un campo de batalla, sembrando dudas en cada proyecto conjunto. Pero María no podía dejar que eso la definiera. En su pequeño apartamento, rodeada de pinceles sin usar y lienzos en blanco, la voz de su abuelo resonaba en su memoria. Cada carta hallada, cada trazo presente en aquellos dibujos la instaban a encontrar su autenticidad. Consciente de que esconder su deseo era una traición a sí misma, decidió que era momento de tomar acción. No podía permitirse el lujo de relegar su pasión por el arte a un rincón polvoriento de su vida.
Con el coraje titilando en su interior, se propuso comenzar a trabajar en sus obras de forma constante, desatando así un torrente de emociones. María se sumergió en el arte con fervor renovado. Cada pincelada se convertía en un acto de liberación, cada color, una reclamación de su identidad. Sin embargo, no podían evitar cruzar su mente las críticas que podía recibir, especialmente de Jorge. Aún así, su impulso por expresar el legado de su abuelo la mantenía despierta en las noches, su mente llena de ideas que emergían como mariposas recién salidas de su crisálida. Con el paso de los días, se dio cuenta de que el arte se convirtió en su refugio, su forma de respirar. Un encuentro fortuito con un grupo de artistas emergentes en una galería local, encontró en ellos no solo inspiración, sino una comunidad que la alentó a abrirse y compartir sus obras. Las conversaciones entusiastas, las críticas constructivas y el apoyo mutuo alimentaron su confianza. Para María, se convirtió en un faro en medio de un tormentoso océano de autoexigencias. Sin embargo, detrás de su entusiasmo, la sombra de la inseguridad siempre asomaba, recordándole que el éxito no estaba garantizado. Mientras pintaba su primera obra para la exhibición, un retrato que capturaba a su abuelo en su taller rodeado de colores, el nudo en su estómago se convirtió en un motor potente que la empujaba a superar sus límites. Era más que una simple pintura, era un acto de reivindicación, un grito visual por todos los sueños silenciados. Mary se preguntaba si, al plasmar su historia, al convertir su dolor en arte, podría también sanar. La llegada del día de la exhibición se llenó de emociones contrapuestas. En su interior latía el miedo a ser rechazada, pero también la firmeza de que su historia merecía ser contada. Mientras la gente comenzaba a aturdirse en la galería, sus dudas ensordecían su voz interior. Justo antes de su presentación, sintió el impulso de compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos, un impulso que parecía forjarse en su alma. Frente al lienzo, se detuvo. Podía sentir el aliento de Jorge en su cuello, sus comentarios finos y críticos. Pero, a medida que la multitud comenzaba a contemplar su obra, entendió que su viaje apenas comenzaba. Su historia, repleta de matices y complejidades, estaba a punto de ser expuesta. Entonces, el eco de una voz desde el fondo de la sala interrumpió su contemplación, una pregunta resonó en su mente: ¿podría esto ser el inicio de su verdadero renacer, o el umbral de nuevas humillaciones? La respuesta se escondía en los ojos de quienes miraban. Las luces parpadeaban y el murmullo en la sala se intensificó, dejando a María cernida entre la expectativa y el miedo. El momento decisivo de su vida se acercaba, desdibujando la línea entre el éxito y el fracaso. Pero estaba decidida, se atrevería a vivir ese instante con todo su ser. Sería capaz de cruzar esa frontera y, por fin, reclamar su lugar en el mundo. ¿Del arte? Las luces brillaban con fuerza, proyectando sombras inquietantes en las paredes de la galería, mientras el murmullo de la multitud se convertía en un rugido ensordecedor. María respiró hondo, sintiendo como el aire en sus pulmones se entremezclaba con sus pensamientos frenéticos. Cada mirada que se posaba en su obra parecía atravesarla, expuesta y vulnerable. En ese momento, el miedo y la determinación se entrelazaban como dos corrientes antagónicas dentro de ella. Era el instante que definía su camino, y en un giro imprevisto de su mente, cada crítica de Jorge, cada palabra hiriente que había soportado, comenzaba a transformarse en motor. Se preguntó, por un instante fugaz, si podía convertir cada momento de duda en combustible para su fuego interior. Pero no quería que el análisis de su obra se viera empañado por la sombra de alguien que había sembrado tantas semillas de inseguridad. Antes de dar un paso al frente, recordó la voz de su abuelo, la cual la instaba a buscar su verdad, sin filtros, sin miedo a la vulnerabilidad. María dio un paso hacia el centro de la sala. Un nudo en su garganta amenazaba con asfixiarla, pero se aferró a la certeza de que su trabajo era más grande que cualquier expectativa ajena. Alzó la mirada hacia el público, en busca de conexión, y se encontró con rostros que mostraban curiosidad y, sorprendentemente, solidaridad. Aquella era una comunidad en la que también deseaba pertenecer, un lugar donde sus miedos podrían ser transformados en arte. Mientras comenzaba a explicar el significado detrás de su obra, notó cómo la tensión se disolvía sutilmente. Hablar sobre su abuelo, su legado, y el viaje que había emprendido la llevaba a un estado de euforia. Las palabras fluyeron como un torrente, cada frase un pacto renovado con su pasión. El peso de la crítica, aunque real, se llenaba de matices, y en simultáneo, la gélida mirada de Jorge se esfumaba de su mente. Sin embargo, aún había un resquicio de inseguridad. Cuando terminó su discurso,
Un silencio denso se apoderó del ambiente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Ahora, el instante de la verdad debía pesar ante la evidencia de su esfuerzo y la profundidad de su historia. En medio de esa atmósfera, el eco de una pregunta personal reverberaba: ¿estaba realmente lista para mostrarse tal cual era? Esa duda persistente podría desestabilizar incluso a los más valientes. De repente, la sala se llenó de aplausos. María sintió un shock en su sistema, como si el fuego se avivara de nuevo. Cada aplauso se extendía por su cuerpo, empujándola hacia adelante, permitiendo que su alma danza entre la ansiedad y la aceptación. Para su sorpresa, la emoción la invadió, liberándola de la prisión de las expectativas externas. Fue en ese instante que alguien en la multitud se acercó. Era una mujer de aspecto distinguido, con una mirada perspicaz y cálida. La sinceridad de tu obra es admirable. Tienes un don, le dijo, y esas palabras resonaron en el fondo de su ser. Sin embargo, antes de que María pudiera responder, la mujer continuó: pero hay algo más que te bloquea. Espero que lo descubras antes de que se convierta en un lastre. Las palabras de la desconocida se grabaron en su mente. ¿Qué habría detrás de esa afirmación? ¿Cuál era el secreto que, si no se desvelaba, podría poner en peligro su potencial? María se sintió envuelta en una nueva incertidumbre, un dilema que podía ser tanto una bendición como una carga. Mientras la emoción del momento continuaba, el eco de la voz de la mujer resonó, despertando en ella un anhelo por desenterrar el significado detrás de sus palabras. ¿Acaso había algo más que necesitaba afrontar? La búsqueda de ese secreto podría ser el siguiente paso en su viaje, una nueva capa que añadiría a su identidad como artista. De repente, el camino hacia adelante se tornaba no solo en un reto, sino en una invitación a profundizar más allá de lo superficial. María se preguntó, impaciente, si el nuevo capítulo de su vida empezarían a florecer a partir de esta revelación. ¿Estaba preparada para descifrar el misterio que había permanecido oculto en las sombras de su ser? La respuesta dormía en su interior, lista para ser descubierta. La primera luz del amanecer atravesó su ventana, filtrándose entre las cortinas con una suavidad que contrarrestaba la tormenta de pensamientos en la mente de María. De repente, su vida parecía ser una mezcla de posibilidades inexploradas y dilemas que necesitaban ser abordados. ¿Qué era lo que realmente la bloqueaba? La intención de la mujer en la galería permanecía con ella, como una herida en carne viva, pulsando con cada pensamiento. Se levantó de la cama sintiendo una urgencia renovadora. Decidió no distraerse ni permitir que el día se deslizara entre sus dedos. La obra que había presentado podía ser la puerta a un nuevo capítulo, un punto de inflexión en su vida artística y personal, pero había algo más profundo que debía explorar. Se sentó frente a su escritorio especializado, y, en un impulso, comenzó a escribir. Cada palabra se convirtió en un ejercicio de traducción de sus emociones en letras, su miedo, sus ambiciones, y las profundas inseguridades que había arrastrado. A medida que escribía, una figura surge en su mente: Jorge. Sus palabras crediticias eran como pequeñas espinas, y aunque había decidido no permitir que su voz la definiera, no podía ignorar la sombra que su figura proyectaba sobre su confianza. ¿Qué podría hacer para desatarse de su influencia? ¿Podía transformar su presencia en un símbolo de fuerza en lugar de debilidad? En ese momento de reflexión se dio cuenta de que podría elegir transformar su historia, su narrativa. Si aprendía a desmontar la crítica que había interiorizado, quizás podría liberar su potencial. Esa tarde, María se encontró en su estudio, rodeada de lienzos en blanco y pinturas. Estaba decidida, en lugar de evitar la profundidad de sus emociones más complejas, las usaría como base para su siguiente proyecto, como una forma de honrar sus luchas mientras les daba vida en color y forma. Sin embargo, mientras aplicaba las primeras pinceladas, un rayo de duda la atravesó. La voz de Jorge, repleta de escepticismo, resonaba en su mente, interrumpiendo el flujo de su creatividad. Con un gesto brusco, dejó el pincel y se dirigió a un espejo, enfrentándose a su reflejo. ¿Qué es lo que realmente te impide ser quien quieres ser?, se preguntó sin poder evitar un leve temblor en su voz. La respuesta parecía vívida y nublada al mismo tiempo, un revuelo de sus propias expectativas y los ecos externos que siempre había permitido calar en su esencia. En su búsqueda de respuestas, decidió que necesitaba explorar su pasado, someter sus recuerdos a un análisis crítico, ya que quizás los secretos del presente se ocultaban en los eventos que la habían marcado. Así, se propuso visitar la antigua casa de su abuelo, un lugar que había sido la cuna de su amor por el arte.
Caminando por esos pasillos olvidados, cada esquina evocaba memorias, momentos de aliento y de dudas compartidas. Con cada paso, la apariencia de su abuelo, con su mirada entre orgullosa y comprensiva, pareció acompañarla, como un recordatorio de que la autenticidad siempre había sido su brújula. En mitad de aquella nostalgia, María sintió una conexión profunda con su propia esencia. Las palabras de la desconocida reclamaban ser atendidas con urgencia. Tal vez había llegado el momento de confrontar no solo su propia inseguridad, sino los viejos fantasmas que pesaban sobre su identidad artística. ¿Podría, al hacerlo, descubrir la verdadera razón detrás de su arte? La duda floreció en su mente, desenterrar los secretos podría ser un acto de valentía, pero, ¿y si los hallazgos la desgarraban? Con ese pensamiento dibujándose en su corazón, comprendió que la búsqueda del misterio que la mantenía cautiva era inminente. Su viaje apenas comenzaba y el destino era incierto. Mientras se preparaba para dar ese paso hacia la verdad, el eco de una certeza resonó en su interior, respuestas abruman, pero también liberan. Ya no había vuelta atrás. Decidió que la próxima vez que se enfrentara a su lienzo, lo haría con una renovada audacia y un compromiso auténtico. La revelación de su secreto sería el camino para despegar su verdadero ser. Y así, con el anhelo de descubrir su potencial en la mente, terminó de pintar una obra que capturaba la esencia de su lucha interna. Sin embargo, justo cuando su pincel tocaba la tela por última vez, un golpe resonó en la puerta. Al abrir, se encontró con su madre, que traía consigo una caja llena de viejos recuerdos familiares. «Creo que deberías ver esto», dijo, y en sus ojos brillaba una mezcla de ternura y seriedad. María sintió una punzada de nerviosismo. ¿Qué descubriría en el interior de esa caja? María condujo a su madre hacia el sofá mientras la caja reposaba sobre la mesa, cubierta de polvo y misterios. La curiosidad y la inquietud se entrelazaban en su pecho como un nudo apretado. ¿Qué hay en ella?, preguntó, intentando mantener el tono ligero, aunque las palabras salieron con un leve temblor. Son cosas que pertenecían a tu abuelo. Cosas que guardó a lo largo de su vida, respondió su madre con voz suave, mirándola con un afecto que alivió la tensión del momento. Quizás te ayuden a entenderte mejor. Con un gesto decidido, María abrió la caja. Dentro, encontró cartas amarillentas, fotografías de momentos olvidados y una pequeña libreta. Al tomar la libreta, una oleada de emoción la invadió, tenía la sensación de que, al abrirla, estaba abriendo un portal hacia su pasado. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos y citas que su abuelo había escrito a lo largo de los años. Cada palabra parecía vibrar con la esencia de su amor por el arte y la vida. Una de las frases llamó su atención: el arte no es solo una expresión, es un viaje hacia el descubrimiento de uno mismo. En ese instante, una parte de María se iluminó, sentía la verdad de esas palabras resonar en su alma, como si su abuelo la instara a seguir su camino. A medida que hojeaba, se encontró con un dibujo que representaba no solo un paisaje, sino un autorretrato del abuelo en su estudio. Los rasgos estaban esbozados con un realismo evocador que la atrapó. En la parte inferior, una nota decía: el miedo es un incienso que pone en jaque a la creatividad, pero que en su esencia, impulsa nuestra verdad. Las palabras resonaban en la mente de María con intensidad, su abuelo había comprendido esta lucha. A medida que leía, se dio cuenta de que su lucha interna no era nueva, estaba tejida en los hilos de su historia familiar. El dilema entre el miedo y la valentía, entre el deseo de crear y la autoexigencia, había sido parte del legado que ahora se le revelaba. En la vida, la autenticidad siempre gana, murmuró. María volvió a mirar el autorretrato, y sintió una convicción poderosa fluir dentro de ella. Podía abrazar sus vulnerabilidades como parte de su identidad artística, tal vez, el arte podría ser el vehículo para liberarse del lastre de las expectativas ajenas y de sus propios temores. Su madre observó su transformación con sorpresa. Me alegra que encuentres valor en lo que él dejó. Nunca quise que te sintieras presionada por su legado, sino que encuentres tu propio camino. Ese comentario despertó una reflexión interna en María. Nunca había considerado que el legado de su abuelo no era una carga, sino un regalo. Podía decidir cómo utilizar ese patrimonio emocional para moldear su identidad creativa. No era un camino predefinido, era un lienzo en blanco donde podía plasmar su propia verdad. Con el corazón acelerado, dejó la libreta sobre su regazo y se levantó con determinación. Necesito empezar un nuevo proyecto. Algo que represente mi conexión con esto. Un deseo ferviente burbujeaba en su interior, un impulso de hacerlo visible.
¿te gustaría acompañarme mañana al estudio? Tal vez puedas ayudarme a conceptualizar lo que quiero crear, le propuso a su madre, quien sonrió con complicidad. Mientras María regresaba a su estudio, el entusiasmo pulsaba en su pecho. Las palabras de su abuelo reverberaban, instándola a confrontar su miedo y a dibujar un nuevo camino. Al llegar al lienzo, fue consciente de que su próximo trabajo no solo sería un reflejo de su lucha interna, sino también un puente hacia su pasado y, a su vez, una liberación. Sumida en su pensamiento, una nueva inquietud surgió: si su abuelo había superado sus propios temores, ¿qué más podría hallar en su historia familiar que transformara su vida artística? Mientras el pincel comenzaba a dibujar en el lienzo, una sensación de anticipación cruzó su mente. El eco de una llamada a la responsabilidad y de una búsqueda de la verdad la empujó. Justo cuando comenzaba a aplicar los primeros colores, sonó su teléfono. Era un mensaje de un viejo amigo, alguien que nunca había dejado de creer en su talento. He estado pensando en ti. Quiero hablar sobre una exposición. ¿Cuándo podemos vernos? María sintió el pulso de la posibilidad inundar su ser y, aunque su cuerpo se inundaba de dudas, el impulso de la creación y la búsqueda de autenticidad se formaron en su interior con toda su fuerza. El camino hacia la revelación comenzaba, y con cada decisión, se acercaba a un destino que prometía ser tan desafiante como liberador. Pero había otra pregunta latente, un dilema que podría desencadenar emociones y decisiones profundas: ¿podría realmente enfrentar la exposición y resultar victoriosa, o sucumbiría nuevamente ante el miedo? María despertó la mañana siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad. El eco del mensaje de su amigo resonaba en su mente, y mientras se preparaba para el día, la posibilidad de una exposición dibujaba un paisaje nuevo en su horizonte artístico. Era un paso hacia la visibilidad que siempre había temido, pero la cruda realidad de su deseo comenzó a tomar forma. Si había un momento para confrontar sus inseguridades, era ahora. Se sentó frente a su lienzo, donde aún los colores recién aplicados estaban húmedos, evocando las primeras elecciones artísticas que había realizado. Recordó las palabras de su abuelo y la idea de que la creatividad podía ser un acto de valentía. Con un trazo firme, comenzó a esbozar formas que representaban tanto su historia personal como la de su familia. Cada línea que delineaba era una liberación, un paso hacia la autenticidad que siempre había eludido. Mientras trabajaba, cada día se sentía más conectada con sus raíces. Fue entonces que decidió que su nuevo proyecto no debía ser solo una simple colección de obras. Era el momento de rendir homenaje a la lucha de su abuelo y, por extensión, a su propia batalla interna. Pero había algo más. María comenzó a rastrear la historia familiar a través de la búsqueda de objetos que habían pertenecido a su abuelo. Lo que comenzó como una curiosidad la llevó a una búsqueda de significado. Visitó el desván donde su madre almacenaba viejas pertenencias. En aquel lugar polvoriento, se encontró con pinturas olvidadas, viejas cartas y objetos personales que contaban historias de sacrificios y aspiraciones. Se dio cuenta de que cada hallazgo era un eco de lo que ella sentía, una conexión entre sus deseos y las experiencias de quienes habían caminado antes que ella. La sensación de revelación la abrumó. No estaba sola en su lucha, era parte de un legado de artistas que habían buscado su propio camino entre el miedo y la creatividad. Sintiéndose impulsada por esta conexión, decidió que cada pieza que añadiera a su exhibición sería un canto a su historia familiar. Quería que ese trabajo no solo reflejara su viaje personal, sino que también ofreciera a los demás un espacio de introspección. Empezó a escribir sobre cada objeto, a notar lo que significaban para ella y cómo se entrelazaban con su propia evolución como artista. Esa fase del proceso la llenaba de energía y esperanza. Sin embargo, cada paso que daba hacia la exposición vino acompañado de un creciente temor: ¿sería suficiente? ¿Se atrevería a exponer su alma en un entorno donde la crítica era inevitable? María sabía que lo que la esperaba era una esfera de vulnerabilidad que la ponía a prueba en todos los sentidos. Aún así, su ambición por ser auténtica la mantenía en dirección a un objetivo que parecía al alcance de sus manos. Finalmente, llegó el día de reunirse con su amigo. Con la libreta y las cartas de su abuelo en mano, se dio cuenta de que cada encuentro puede ser un desafío o una oportunidad. Al abrir la puerta del café donde se encontrarían, una ráfaga de dudas la asaltó, más recordó la esencia del legado familiar que había descubierto. Lentamente, se sintió fortalecida. Mientras se sentaba frente a él, el brillo en sus ojos revelaba su propia determinación por no dejarse vencer por el miedo. La conversación fluyó entre anécdotas, risas y serias conversaciones sobre su trabajo.
Pero justo cuando casi se había convencido de que estaba preparada, su amigo planteó un tema que la congeló. ¿Cuál es tu verdadero mensaje, María? ¿Qué deseas transmitir al mundo con tu arte? La pregunta se coló en su mente como una sombra inquietante. ¿Era realmente consciente de su voz? Sintió el pulso de la presión apretar, y aunque el deseo de responder se instaló en su pecho, se encontró en un instante de vulnerabilidad que le hizo reconsiderar todo. Decidir cómo quería verse a través de su arte era casi una inversión personal, un paso que la empujaba a analizar sus propios principios y su lugar en el mundo. Ese momento marcó un antes y un después. Si quería realmente expresar su verdad, debía enfrentar sus propios fantasmas primero. Con esta revelación, se dio cuenta de que el viaje se tornaba aún más complejo. El desafío estaba apenas comenzando, y cada decisión que tomara a partir de entonces podría definir no solo su carrera artística, sino también su vida misma. ¿Lograría desentrañar su verdadero mensaje y enfrentarse al miedo que siempre había mantenido a raya? La respuesta estaba todavía lejos, pero un nuevo camino se dibujaba ante ella, y la perspectiva de sus próximos pasos la llenó de un nerviosismo esperanzador. María salió del café sintiendo un torbellino en su pecho. La pregunta de su amigo retumbaba en su mente mientras las calles se llenaban de sonidos y colores, formando un contraste abrumador con el silencio ensordecedor que había habitado en su interior. A pesar de las risas y el intercambio de ideas, su corazón seguía latiendo a un ritmo acelerado. ¿Cuál era ese mensaje que deseaba transmitir? ¿Realmente sabía lo que quería comunicar al mundo? Ese dilema empezó a atormentarla. Caminó sin rumbo, sumida en sus pensamientos, revisando en su mente todas las obras que había creado hasta ese momento. Cada una de ellas parecía una hoja suelta de un libro incompleto. Imágenes que una vez habían anunciado su historia ahora parecían huellas de un camino sin dirección. La ansiedad emergía esta vez en forma de dudas que la invitaban a cuestionar cada trazo, cada color y cada intención detrás de su trabajo. Al llegar a casa, sintió la necesidad de canalizar sus emociones. Se sentó frente al lienzo, una vez más, lista para enfrentar lo desconocido. Pero esta vez no pintó, se dedicó a escribir. Con una libreta en mano, anotó todas las palabras que asociaba con su arte: miedo, amor, lucha, historia, identidad. Cada palabra la confrontaba, al mismo tiempo que le ofrecía una forma de entender su realidad. Mientras escribía, María empezó a notar patrones en sus emociones, abundaban las referencias a su abuelo y la valentía que había demostrado ante la adversidad. Sintió que había algo ahí, una chispa que podría encender el fuego de su creatividad. Pero, ¿cómo podría traducir ese legado a su práctica artística de manera auténtica? Sintió que para honrar su memoria, necesitaba arriesgarse a ser vulnerable, pero el miedo a la crítica la retenía como una piedra en el pecho. Profundizó en su propio viaje, planteándose si cada obra debía llevar su sello personal o si podía inspirarse en la historia de su abuelo sin perder su identidad. La lucha culminó en un momento de revelador silencio. Se dio cuenta de que su arte debía ser una conversación, una manera de unir su voz a la de aquellos que habían caminado antes, uniendo el pasado con el presente en un relato continuo. Era hora de dejar atrás la sombra de la duda. Al día siguiente, decidió visitar a su madre para hablar sobre su abuelo. Necesitaba respuestas, y la única manera de obtenerlas era abrir los canales de comunicación. Al sentarse con ella, la conversación se tornó cada vez más profunda y reveladora. Su madre compartió anécdotas que María no había escuchado antes, historias de resiliencia y pasión que llevaron más vida a la figura que había idealizado durante tanto tiempo. Escuchar su relato hizo que el nudo en su pecho comenzara a deshacerse, permitiendo que la confianza volviera a asomar. María sentía que su destino se tornaba más claro. Mientras su madre hablaba, le preguntó: ¿qué crees que mi abuelo diría si viera mi arte? La respuesta de su madre fue un eco de sus propias inseguridades, instándole a ser valiente ante el lienzo. Su legado no solo era una carga, era una fuente de inspiración que la invitaba a romper con los límites autoimpuestos. Motivada por esta revelación, llegó a su estudio con una nueva determinación. Sin la presión de tener que ser perfecta, dibujó esbozos que representaban las historias que había escuchado, transmitiendo una esencia más auténtica. Pero cada trazo aún cargaba la tensión del miedo a no ser comprendida, la sensación de que aún le faltaba algo crucial en su proceso. De repente, un sonido proveniente del taller la interrumpió: un golpe en la puerta. Era una vecina que había admirado su arte y quería conversar sobre un proyecto comunitario que involucraba a artistas locales. María sintió su pecho acelerar.
¿Estaba realmente lista para abrirse a nuevas colaboraciones o eso significaba perder su voz única? La pregunta resonó en su mente y ese nuevo desafío la dejó con una sensación inquietante. La búsqueda de su mensaje verdadero continuaba, y el momento decisivo podría estar a la vuelta de la esquina. ¿Podría arriesgarse a colaborar sin comprometerse a sí misma? María se detuvo por un instante, sintiendo cómo la presión del momento la envolvía. La vecina, con una energía contagiosa, estuvo hablando sobre el proyecto, pero sus palabras se desdibujaban ante sus pensamientos. La idea de trabajar en conjunto con otros artistas la llenaba de una mezcla de emoción y terror. ¿Estaba preparada para abrir su mundo a voces ajenas, a influencias que podrían desviar su línea artística? Cada trazo que había hecho hasta el momento había sido un reflejo de su lucha interna, un testimonio de sus miedos y aspiraciones. La pregunta que resonaba en su mente era si podría fusionar lo que había aprendido sobre su legado con la nueva experiencia que le ofrecía la colaboración. Si aceptaba, podría enriquecer su perspectiva, pero también corría el riesgo de perder la autenticidad que había comenzado a redescubrir. A medida que la vecina compartía más detalles sobre el proyecto, María sintió que la urgencia de responder crecía. La idea de colaborar podría ser la clave para desbloquear nuevas facetas de su creatividad. Sin embargo, la voz del miedo la paralizaba. ¿Y si no lograba mantener su estilo? ¿Y si sus obras se diluían en el contexto grupal y perdía la esencia que tanto preciaba? Mientras su mente dialogaba entre el deseo de conexión y la necesidad de preservación, decidió tomar un camino diferente. En lugar de evitar la colaboración, buscaría establecer límites claros. Quería aprender, pero no sacrificaría su individualidad. Esta reflexión se convirtió en un ejercicio de empoderamiento. Si podía comunicar sus necesidades en el contexto del proyecto, tal vez podría experimentar una evolución que la llevara a un nuevo nivel artístico. Claramente, había algo en su interior que anhelaba este enfrentamiento. La lucha no solo era externa, sino también interna. La perspectiva de colaborar no solo la enfrentaba a los demás, sino también a sus propias barreras. Con esta comprensión, María se armó de valor. Se comprometió a explorar la posibilidad de unirse al proyecto, no como un sacrificio de su voz, sino como un camino de descubrimiento personal. Con renovada determinación, se despidió de la vecina mientras la mente comenzaba a delinear un plan, postularía su propia visión e invitaría a los demás a unirse a su narrativa, contribuyendo sin perder su esencia. La idea de un proyecto artístico que no solo reflejara su perspectiva sino que también absorbiera influencias de otros artistas podía ser la fusión que necesitaba para avanzar. Ese día, se sentó en su estudio con una energía renovada. Comenzó a trabajar en los nuevos esbozos, esta vez enfocándose en cómo cada conexión artística podría verse como un diálogo, un cruce que no solo enriquecería su arte, sino que también la ayudaría a encontrar su voz más potente. Cada trazo se convirtió en una promesa, cada color un riesgo y cada figura un testimonio de su decisión. Pero en medio de esta euforia, una sombra se cernía sobre su conciencia. ¿Estaba realmente lista para esta nueva experiencia? Las dudas se convertían en un eco lejano, pero, a la vez, se volvieron persistentes. Mientras María luchaba con sus pensamientos, la luz del atardecer se colaba por la ventana, dibujando sombras alargadas en el suelo del taller. La pregunta perduraba, ¿sería capaz de entrelazar su pasado con este nuevo rumbo? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que pensaba, pero con cada pincelada, sentía que una verdad más profunda estaba a punto de revelarse. Lo que aún no sabía era que, al explorar su conexión con otros, se enfrentarían a una tensión inesperada, un desencuentro que pondría a prueba su valentía. María estaba a un paso de descubrir lo que realmente significaba fusionar su voz con la de otros, y la elección que tomaría acabaría por definir su camino. ¿Estaba dispuesta a aceptar la incomodidad que venía con la transformación en su viaje artístico? María se sentó en su estudio, rodeada de sus esbozos. Mientras los colores comenzaban a tomar forma, una tensión creativa se apoderaba de ella. Sabía que debía enfrentarse a su próximo desafío, presentarse formalmente ante los otros artistas del proyecto. Este era un momento crucial, pero no solo por la propuesta artística, esta sería su primera vez exponiéndose a críticas profundas. Con cada trazo que realizaba, su mente seguía divagando entre el deseo de pertenencia y la temida posibilidad de rechazo. El esbozo de la imagen que había comenzado a trabajar representaba una figura en crecimiento que se extendía hacia lo desconocido. Era un símbolo de su propio trayecto, un salto hacia el abismo de la incertidumbre pero con la convicción de que había algo valioso al otro lado.
Sin embargo, al mirarse en el espejo que colgaba en la pared, cuestionó su valía. La voz interna que la acompañaba siempre solía ser cínica, despertando dudas sobre si realmente poseía la capacidad de hacer una contribución significativa a otro artista. Sintiéndose vulnerable, decidió buscar herramientas que la ayudaran en esta transición. El día siguiente lo dedicó a explorar su estilo y su esencia. Comenzó a investigar a otros artistas que habían colaborado en el pasado, analizando sus enfoques y sus descubrimientos personales en el camino. Un descubrimiento llamó su atención: varios profesionales hablaban de la importancia de la comunicación asertiva en la colaboración. Esa sería su estrategia. María se sentó a escribir y formuló un discurso que describía lo que deseaba aportar, de qué manera podría contribuir sin comprometer su voz. Este ejercicio no solo le dio claridad, sino que fue un empoderamiento profundo que le permitió reconocer sus competencias. Al plasmar su visión en papel, sus dudas comenzaban a disiparse. Mientras preparaba su presentación, el miedo se convirtió en una especie de emoción palpitante. Con cada palabra escrita, su confianza se iba solidificando. La necesidad de ser escuchada se volvió más evidente. Sin embargo, entre la euforia de la preparación, el temor reemergió. Había escuchado acerca de un artista en la comunidad que era conocido por su crítica descarnada. La idea de que pudiera enfrentarla la mantenía inquieta. Finalmente, llegó el día de la presentación. María respiró profundamente mientras se dirigía a la reunión. Al entrar, el espacio estaba lleno de rostros desconocidos, pero la visión de su propio trabajo honorablemente expuesta la mantuvieron firme. Se sintió un poco como un ovillo de lana nervioso, pero la determinación comenzó a calar hondo. Cuando le tocó el turno de hablar, cada palabra que había ensayado se entrelazaba con la realidad. Compartió su visión, habló de su deseo de mantener su autenticidad mientras abrazaba las ideas de otros. A medida que se adentraba en su presentación, notó expresiones de interés. Sin embargo, entre la multitud, reconoció el rostro de aquel crítico. Su corazón se aceleró, el aire se volvió más denso. El momento de la verdad estaba cerca. Un silencio inquietante llenó la sala inmediatamente después de que María concluyó. La atmósfera estaba cargada de expectativas. Fue entonces cuando el crítico se levantó, dispuesto a desafiar su propuesta, y las palabras que pronunciaría podrían definir su futuro artístico. En ese instante, las preguntas sobre su capacidad empezaron a reverberar en su mente: ¿podría manejar esta confrontación? La tensión era palpable, y la sensación de que su viaje podría depender de cómo respondiera a esa crítica inminente la atrapó en un torbellino emocional. ¿Se cloturaría su camino o se convertiría en una oportunidad de crecimiento? La respuesta estaba al borde de sus labios, y el momento de escuchar se entrelazaba con la verdad que necesitaba descubrir sobre sí misma. El brillo de la mañana filtrándose a través de la ventana iluminaba el rostro de María mientras revisaba su discurso una vez más. Hacía días que había presentado su propuesta a los demás artistas, y ahora estaba a punto de vivir otro momento crucial en su proceso creativo. La exposición estaba a solo unas horas de comenzar, y la ansiedad se mezclaba con la emoción. Por primera vez, sabía que estaba lista para reclamar su lugar en el mundo del arte. La presentación había sido un punto de inflexión. A pesar de la presión de la crítica, había enfrentado sus miedos con autenticidad, expresando su deseo de conectar su legado con nuevas influencias. Mientras hablaba, la mirada atenta de sus compañeros artistas la empoderó. Recibir la aprobación de aquellos que habían experimentado luchas similares la llenó de confianza, algo que no había sentido en mucho tiempo. A lo largo de las semanas siguientes, María se dedicó en cuerpo y alma a finalizar sus obras para la exhibición, cada pincelada resonando con la historia de su abuelo y su propio camino. Sus lienzos se convirtieron en un reflejo de su viaje, cada trazo una reclamación de su voz, cada color una celebración de la vida que deseaba abrazar. Empezó a entender que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una posición de fuerza. El día de la exhibición, entró en la galería con su corazón latiendo fuertemente. Las luces brillaban, los rostros de amigos y desconocidos se multiplicaban en una multitud expectante. Se sintió abrumada pero, a la vez, enraizada en una combinación de nervios y determinación. Al mirar sus obras, se sintió satisfecha. Había plasmado su historia, y las de aquellos que amaba, sobre el lienzo. Mientras los asistentes comenzaban a acercarse a su trabajo, María sintió una ola de confianza. Comenzó a dialogar con las personas sobre el significado detrás de cada pieza, su legado familiar, los hallazgos dolorosos y liberadores que habían forjado su camino.
Esa conexión auténtica con el público fue lo que le reafirmó su lugar en el mundo del arte. Finalmente, la figura temida del crítico apareció en la sala. El pulso de su corazón se aceleró, pero, en lugar de dejarse dominar por el miedo, decidió enfrentarlo. Fue a donde estaba él, con la idea de que su opinión no definiría su valor como artista. Cuando llegó, el crítico mostró interés en sus obras, haciendo preguntas que desafiaban su perspectiva. En lugar de sentir que era atacada, se sintió fortalecida. Reconoció que cada crítica se convertiría en una oportunidad para crecer y aprender. María habló con sinceridad, compartiendo su proceso y la conexión que sentía con su abuelo. Sorprendentemente, el crítico pareció conmovido por su autenticidad y, al final, pronunció palabras que resonaron en su ser: tu valentía al compartir tu historia es lo que realmente resuena en tu arte. Hay una profundidad en tu trabajo que va más allá de la técnica. Durante el evento, se acercaron muchas personas para felicitarla, y cada elogio era un eco de su crecimiento. Al mirar a su alrededor, sintió que finalmente había dado un paso hacia el verdadero reconocimiento y la aceptación de sí misma. Había logrado conquistar sus miedos, abrazando su historia y honrando su legado familiar. En ese instante de celebración, María comprendió que su viaje era más que solo arte, se trataba de reclamarse a sí misma, dejar atrás la presión de las expectativas ajenas y salir adelante. Había enfrentado a sus demonios, había trabajado en su autoconfianza, y, sobre todo, había aprendido a no permitir que el miedo dictara su vida. La exhibición no solo representó su éxito artístico, sino la metamorfosis del alma de una mujer que finalmente encontró su voz. Con una sonrisa en el rostro, María miró al público. Sabía que, a partir de ese día, se levantaría para seguir creando, explorando y desenterrando más verdades sobre sí misma. Por fin, se sentía capaz de continuar su legado como artista, sabiendo que cada trazo en su lienzo contaba la historia de su vida. Ahora, los días de dudas y oscuridad se quedaron atrás. Había conquistado sus miedos y reclamado su lugar en el mundo del arte. La luz brillaba más fuerte en su vida, y su corazón latía lleno de esperanza, siendo la auténtica protagonista de su historia. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no perderse emocionantes narrativas como esta. Quiero que comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.